En Mateo 24 tú vas a descubrir las señales del fin del tiempo. Capítulo 24, página 817. Y ahí el Señor te narra que después de que Él muera y ascienda a los cielos, algo iba a ocurrir en Jerusalén después de que Él se retirase. Y una de las cosas es que iban a ser perseguidos por Satanás. Y que el lugar santo del santuario iba a ser abominación a los ojos del sumo sacerdote. Porque era abominable que un hombre pagano entrase dentro del santuario. Abominable. Solamente el sumo sacerdote podía penetrar. Y Cristo lo profetizó ese día, y Daniel lo había profetizado también. En el capítulo 24, verso 15. Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo a su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén en cinta y de las que críen en esos días. Orad pues que vuestra huida no sea en sábado ni en invierno. Mira qué interesante cosa. ¿Por qué razón Cristo está pensando en las que están en cinta? Porque Cristo es sumo sacerdote misericordioso y sabía que una mujer encinta no iba a poder escapar en invierno, ni su cría iba a poder supervivir en el invierno. Y Él dice: oren, oren para que el Espíritu Santo levante bandera y el enemigo no venga en invierno. Pero también dijo algo: ni en sábado. ¿Qué era lo que pasaba en el mundo judío con los fieles cuando era sábado? Se desconectaban de toda la realidad de afuera y se concentraban, así como tú y yo estamos concentrados hoy, adorando ¿a quién? A Dios. Y si venían los enemigos el sábado, ¿qué pasaba? Nadie iba a poder darse cuenta. Iban a morir. Y Cristo tuvo compasión de sus discípulos y discípulas y dijo: oren para que ese día no sea ni en invierno ni en sábado, porque Cristo sabía que sus discípulos fieles después de su muerte todavía iban a guardar ¿qué día? El sábado. Porque hay gente de buena intención. Yo no critico a nadie, pero sí tengo que informarte. Hay gente con muy buena intención que te va a decir: cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo clavó la ley y todos esos mandamientos. Pero ¿fue cierto eso? ¿Clavó Jesús la ley del sábado allí? Bueno, si eso fue así, tenemos que tener información de la Biblia en ello. La persona que estuvo más cercana a Jesús fue María Magdalena y María su madre. Y cuando Cristo murió, sin duda ellas tenían que haber guardado el domingo, porque ellas tenían que haber sido informadas de que la ley se había caducado en la muerte de Jesús. Pero ¿qué informa la Biblia? Ven conmigo rápidamente al libro de San Lucas. Libro de San Lucas, si eres tan amable, en el capítulo número 23 de San Lucas. Lucas 23. Dice la palabra del Señor en la página 880. Página 880. Y mira lo que pasa aquí. Versos 54, 55 y 56 del capítulo 23, página 880. Era la tarde del día de la preparación y estaba por empezar ¿qué? El sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo.
y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las aromas que habían preparado, y otras mujeres con ellas. ¿Qué día guardó la Virgen María? Ya Cristo había muerto. Pero tú vas a descubrir que tanto la Virgen María como María Magdalena, discípulas íntimas de Jesús, ellas guardaron el sábado conforme al manda. Por eso Cristo enseñó: no piensen que he venido a abrogar la ley de los profetas. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde va a pasar de esta ley, porque es su santa ley. La ley de Jehová es perfecta y es eterna. Y cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Por eso yo no quiero enseñarte que ya está abolido. No quiero enseñarte a quebrantar esta ley, porque yo quiero que en el cielo no sea el más pequeño. Yo quiero ser siervo de Jehová y quiero que tú lo seas también. Por eso en el 4:16 te leí que Él nos dejó ejemplo, que entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Te informé también que en el día que Él murió era el día de la preparación, y la Biblia dice que el día de la preparación era el viernes, el sexto. Y estaba por comenzar el séptimo, que es el sábado. Y las mujeres que habían venido con él, entre ellas María Magdalena y María su madre, le siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y entonces regresaron y prepararon perfumes aromáticos y reposaron el sábado conforme al mandamiento de Dios. Y Cristo resucitó al siguiente día, que fue el primer día de la semana. Fue allí donde tú y yo tenemos información exacta. Día de la preparación, el sexto día, es decir, el viernes. Día de reposo, el séptimo. Primer día, día de la resurrección. Fíjate lo que dice el diccionario actual. Yo te dije ayer que el diablo está tratando de cambiar los tiempos y la ley de Dios desde el año 321 después de Cristo, con Constantino, que dio una ley dominical muy seria, cambiando el sábado de la Biblia por el domingo pagano de los romanos en adoración al sol. Ahora fíjate, dice del latín bíblico sabbatum, del griego sabbatón, del hebreo shabbat, y del acadio sabbatum, que significa descanso. Ahora fíjate, sexto día de la que. Eso es lo que dice actualmente el diccionario del 2010. Y yo tuve el cuidado de sacarte una copia de uno de los más antiguos diccionarios de allá. Mira, apenas ahí tengo la página. La segunda palabra es sábado. Vamos a ver si logramos alcanzar a leer un poco. Sábado, de latín, séptimo y último día de la semana. Eso es. Sábado es el séptimo y último día de la semana. Entonces, ¿cómo vino el cambio? El cambio vino por tradición de hombres, queridos, no por Biblia. Los que hicieron los cambios no tomaron en cuenta la Biblia, sino lo que ellos consideraron que era lo mejor para la iglesia y para la política de los hombres. En el concilio de Trento, para evitar tan grandes confusiones, los padres conciliares decidieron redactar sobre la base del credo bautismal de la iglesia de Cesarea un símbolo de ¿qué? Que reflejara de modo sintético y claro la confesión genuina de la fe recibida y admitida por los cristianos desde los orígenes. Se dice en él que Jesucristo es la sustancia de él. Ahora, te estoy haciendo referencia a esto porque muy poco se habla de esto. Este concilio, el concilio de Trento, fue uno de los concilios principales porque atacó a Arrio. ¿Y quién era Arrio? Arrio fue uno que vino y dijo que Cristo era un ser creado, no era Dios.
Y por eso los que estaban allí tratando de defender la palabra de Dios dijeron que Cristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, homoousios tu patru, consustancial ¿a quién? Al Padre, porque Jesús es vida eterna y es Dios de dioses, el Rey de reyes, y la Biblia te lo dice. En eso no tenemos ningún problema, hasta ahí íbamos bien, pero fíjate que el diablo te tira 99 verdades y te mete una mentira. Así es el diablo. El diablo sabe cómo atacar su iglesia. Fue en esos mismos años que apareció un señor llamado Constant diciendo que quería bautizarse. Y allá por el año 321, todavía no estaba bautizado como cristiano. Este hombre, el 7 de marzo del año 321, dictó la primera ley civil de observancia del domingo. Que los magistrados y personas residentes en las ciudades descansen en el venerable día de ¿qué? ¿Y por qué no aparece Jesús ahí? Porque él todavía no era ¿qué? Cristiano. Estaba intentando ser ¿qué? Cristiano. Pero ahora él decía creer en Jesucristo, y como Cristo había resucitado el domingo, él dijo, pues vamos a recordarle a los cristianos la resurrección de su Dios, y vamos a venerar también el Dios de los paganos, y vamos a unir el cristianismo, que adoren a su Cristo el domingo por la resurrección, y el día domingo para los paganos que sigan adorando a su Dios solo. De ahí viene el concepto Sunday. ¿Día de qué? ¿Cuál es el venerable día del sol? Sunday. ¿Día de qué? Dominicus, día del gran Señor Sol, de latín. En el año 325, Silvestre, obispo de Roma, cambió el título del primer día llamado el Día del Señor y lo cambió. Y desde ese año hasta aquí, el diablo está haciendo fuerza para que haya cambios decididos, aún en nuestros diccionarios, y que haya confusión en tu mente. Y que tus nietos, que están en el futuro tal vez como yo, que no tengo nietos todavía, cuando ellos agarren un diccionario, ellos aprendan a leer domingo, séptimo día de la, sábado, sexto día de la. Y ayer yo te dije que la Biblia, Cristo te lo pronosticó, que antes del tiempo del fin y antes de su venida, el diablo iba a intentar cambiar los tiempos y la ley de Dios. Así que en el Concilio de Trento ocurren varias cosas interesantes. El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica Romana que tardó casi 25 sesiones en un periodo desde 1545 a 1563. 12 años. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Por qué es tan importante este concilio? Hay muchas cosas. Una de ellas es que se le dio a la Iglesia algo que no estaba en la Biblia. Había que adorar a la Virgen María como la Madre de Dios. ¿Y sabes qué están diciendo con eso? Que entonces estamos diciendo que Dios es un ser creado. Al llamarle a ella como madre de qué, le estamos diciendo al mundo que Dios es un ser ¿qué? Creado. Fue en este momento también que se discutió el concepto del sábado. Y aquí se promulgó, en el Concilio de Trento, se promulgó que la tradición era más importante que la palabra de Dios. Ahora fíjate, no estamos hablando de denominaciones, no existían ni los católicos, ni los pentecostales, ni los bautistas como los conocemos hoy. Simplemente eran Cris. El concepto católico no se conocía como se conoce ahora. O eras cristiano o no eras cristiano, pero el concepto del catolicismo surge mucho más tarde. Había una sola denominación, y eran los que querían seguir el ejemplo de los apóstoles, los cristianos. Y las iglesias todas estaban organizadas bajo el concepto del cristianismo. Ahora nosotros tenemos el lío que nos hemos separado en religiones, pero en ese entonces no había ese concepto, queridos. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado cuando vamos al catequismo? Ayer te lo enseñé, hoy te lo voy a repasar para concluir. Finalmente, en la última apertura del 18 de enero de 1562, toda duda fue hecha a un lado. El arzobispo de Regio dio un discurso
en el cual declaró abiertamente que la tradición tenía más peso que qué. Y eso es serio. Eso es muy serio. Jesús dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis qué cosa? ¿De quién? Por causa de vuestra. Y en vano me rinden culto enseñando doctrina como mandamientos de qué. ¿A ti te gustaría que yo te enseñara una doctrina en base a lo que dicen los hombres? Vamos a ir a casa. Pero yo voy a pedir esta noche que el que en su corazón en verdad siente gratitud a Dios por las verdades aprendidas, al final del canto de nuestra invitada de hoy, que quiero agradecerle por el esfuerzo que ha hecho, y por nuestra pianista. ¿Cuántos agradecemos a esta pianista que ha hecho un esfuerzo tremendo? La chica de República Dominicana,